Editora Árbol de la Vida presenta Alimento Diario, serie Los Ministros del Nuevo Pacto. Título: Embajador de Cristo. Título de la semana: Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Miércoles. El contexto histórico de la segunda epístola de Pablo a los Corintios. Leer con oración. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Romanos 12:3. El día de hoy veremos el contexto histórico de Segunda de Corintios. La primera visita de Pablo a Corinto fue cuando él levantó la iglesia en aquella ciudad. Después de cierto tiempo, le informaron varias situaciones negativas que hubo allí. En su primera carta a los Corintios, trató con varios de estos asuntos. En dicha carta vemos 11 tipos de problemas graves, que van desde la división y la fornicación. Además, maneras inadecuadas de conducir las reuniones y los servicios de la iglesia. En aquella ocasión, Pablo escribió a los corintios como un padre, como un espíritu de corrección, reprendiéndolos y exhortándolos. No obstante, también presentó 20 aspectos de Cristo, demostrando a los corintios que la solución para los problemas es Cristo y su cruz. Cristo Jesús y este crucificado. Pablo mencionó su tercera visita a los corintios. Segunda de Corintios 12:14 y 13:1. A pesar de no haber registro de su segundo viaje, probablemente ocurrió cuando el apóstol estaba en Éfeso, ciudad en la cual permaneció por 3 años, Hechos 20:31, y donde escribió la primera carta a los Corintios. La segunda visita fue rápida y dejó a Pablo decepcionado, según leemos a continuación. Esto pues, determiné para conmigo no ir otra vez a vosotros con tristeza. ¿Quién será luego el que me alegre, sino aquel a quien yo contristé? Y esto mismo os escribí, para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debiera gozar, confiando en vosotros todos, que mi gozo es el de todos vosotros, porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. Segunda de Corintios 2, del 1 al 4. Aquí vemos al apóstol Pablo exponer su vulnerabilidad y debilidad. Él abrió su corazón a los corintios, demostrándoles quién era realmente. Pero, ¿cuál es el motivo de tal tristeza? En su segunda visita a los corintios, percibió que la iglesia tenía un serio problema. Los corintios, por sufrir la influencia de los judaizantes de Jerusalén, comenzaron a dudar de su ministerio y de la autoridad de su apostolado, demostrando su preferencia por los apóstoles y líderes de Jerusalén, menospreciando a Pablo, quien era su padre espiritual. Ese fue el escenario de toda la segunda epístola a los Corintios. Leemos: pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida, para llegar también hasta vosotros. Segunda de Corintios 10:13. En las semanas anteriores vimos que a pesar de que la obra era una sola, Dios les encomendó a los 12 apóstoles el ministerio a los judíos. Jesús les dijo que salieran de Jerusalén y fueran a Samaria, Judea y hasta lo último de la tierra. Sin embargo, ellos no obedecieron y permanecieron en Jerusalén. Por esa razón, Dios tuvo que levantar a Pablo y le comisionó el ministerio a los gentiles. Por eso él dijo que no se gloriaba más allá de la medida, porque sabía que Dios le había entregado esa medida a él. El apóstol continuó diciendo: porque no nos hemos extralimitado, como si no llegásemos hasta vosotros, pues fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el evangelio de Cristo. No nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca nuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros conforme a nuestra regla. Segunda de Corintios 10, del 14 al 15.
Lo que Pablo relataba a los corintios era que ellos formaban parte de la medida que el Señor le había delegado. No obstante, los judaizantes de Jerusalén salieron de su esfera de actuación, causando problemas entre los corintios. Ellos comenzaron a cuestionar el ministerio y el apostolado de Pablo. Es como si Pablo dijera: yo me entregué en su área, no pasé mis límites, no intervine donde ellos sirven, pero ellos vinieron e intervinieron donde yo estaba sirviendo. Pablo manifestó claramente su descontento con tal situación. Hermanos, Dios distribuyó en cada uno de nosotros una medida para que le sirvamos. Así como el apóstol Pablo, debemos respetar el límite de actuación que el Señor nos demarcó, sin excedernos de nuestra línea. Es así como nos ponemos bajo su restricción. Como vimos anteriormente, lo que tenemos en la vida de la iglesia es un camino angosto y una puerta estrecha. No tenemos libertad para hacer lo que queremos. Lamentablemente, en el medio cristiano hay mucha autopromoción. No obstante, sigamos el ejemplo del apóstol Pablo, quien se sometió al límite que Dios le impuso. De la misma manera, podemos citar a nuestro amado hermano Don Julián, que ya nos dejó, quien jamás se autopromocionó, sino por el contrario, siempre se ponía bajo la restricción del Señor. Amados, oremos para que el Señor nos revele cuál es la medida que Él estableció para cada uno de nosotros. Seamos fieles en aquello que Él nos comisionó. Ese es el servicio del ministro del nuevo pacto que agrada a Dios.